Pues, hola, buenos días. Estamos aquí hoy iniciando el nuevo proyecto de este año de hablar con emprendedores. Entonces, vamos a empezar con estas charlas emprendedoras con una destacada mentora de negocios y especialista en LinkedIn, que es nuestra amiga Azucena Fraile. Hola María Y Ángeles. hola, buenos días. Encantada de tenerte aquí y de que Lo vengas a mismo digo. contarnos, cómo has llegado a meterte en estos saraos del emprendimiento. ¿Mm? Pues ¿cómo me he metido? Pues porque estaba harta de lo que estaba haciendo. Yo no sé si las personas que nos están escuchando a lo mejor se sienten identificadas con esto, ¿no? Lo típico que estudias una cosa que no te gusta, que lo estudias porque tienes un trabajo seguro, este mensaje que hemos recibido mucha gente Ujú, de nuestra generación. Y llega un punto en el que te cansas, te das cuenta de que no sabes ni para quién trabajas, lo que haces no te entusiasma y bueno, ujú. decides dar un giro, que no es Bueno, nada pero fácil. tú tenías un trabajo técnico de cierto Sí, sí, nivel, o sí, sea sí. Yo que... era ingeniero de teleco. Ujú. Bueno, sigo siéndolo. Otra cosa que no ejerza, que además Sí. tengo toda esa parte ahí. Ujú. Sí, porque, Pero pero disculpa que te interrumpa, es que muchas veces la gente piensa que solamente uno quiere cambiar pues porque no tiene un trabajo bueno o porque no, no querría, era mi caso. bueno, o que tenga un nivel económico, o que tenga un reconocimiento o porque no queda más narices. Ujú. Pero es que, bueno, hay otros casos en los que efectivamente no es exactamente así. Continúa, No, continúa. no, 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 no es así. O sea, en mi Ujú, caso, yo tenía un buen trabajo, bien remunerado, además con bastante flexibilidad. ujú, O sea, vivía bien en el sentido ese, ¿no? Pero yo me sentía como en una cárcel. ujú, Yo lo llamaba la jaula de oro, ujú, porque estás yo me sentía como atrapada, haciendo algo que no me entusiasmaba, que no me gustaba y se me hacía muy duro ir a trabajar cada día, ujú, ¿no? Entonces, a partir de ahí dices, bueno, ¿y qué hago yo? Porque claro, dices, ¿dónde voy? ¿A qué me dedico? ¿No? Y bueno, empecé a explorar, fíjate, yo empecé a explorar a través del ocio, María Ángeles. ujú, Sí, sí, a través del ocio, a través de actividades de teatro, de canto, lo que es todo relacionado, fíjate, con el mundo del escenario, ¿no? Y ujú, ahí descubres una serie en mi caso, bueno, descubrí una serie de capacidades, de habilidades que tenía como ocultas, o sea, una creatividad que estaba como encorsetada y sin embargo ahí estaba, ¿no? ujú, Entonces, a través de ahí empecé a dar salida a una serie como digo, de habilidades y demás, y me di cuenta y dices, bueno, si es que la comunicación está muy relacionada conmigo, ¿no? ujú. Y bueno, en todo ese periplo di con el mundo del desarrollo personal, hice mi máster de coaching, de inteligencia emocional, PNL, empecé luego como coach y ahí di el salto. Lo que pasa que luego a mí me gustaba mucho el coaching para emprendedores, pero me daba cuenta que solo con el coaching no era suficiente para ayudar al emprendedor. Es una pata importante, pero hay una parte estratégica, tú lo sabes bien, María Ángeles, ¿verdad? Sí, sí, Que sí. sin estrategia no vas a ningún lado tampoco, ¿no? Ujú, Entonces, pues al final fui haciendo una mezcla, formándome en marketing, aprendiendo de manera autodidacta también muchas cosas. ujú. Mucho de lo que hago está basado en mi propia Bueno, experiencia, ¿no? es que claro, contamos, claro, cuando resumimos la historia, todos los tropiezos que hemos tenido Oh, ahí, lógicamente, como que ya se acuerda uno de lo bueno, ¿no? De lo que te ha llevado hasta donde estás ahora, ¿no? Pero exacto, bueno, cuando cambias de tema, que tú además has trabajado con mucha gente que empieza, sí. ¿qué ilusiones? Un poco acordes a la realidad has detectado tú con más frecuencia. No A vamos a ver, llamar los errores porque para cometer un error hay que estar, bueno, no estar seguro, sino decir, bueno, yo prefiero hacer esto en vez de lo otro, pero no se trata de eso, ¿no? Sino pues de ideales un poco alejados de lo que realmente luego te vas a encontrar, ¿no? Y que luego te hacen sufrir, ¿no? La famosa travesía en el sí, desierto, ¿no? sí. Es ¿No? que ahí hay un componente, yo también lo he tenido, ¿no? Sí. Que tú sales con una ilusión tremenda por hacer el bien a los demás, ¿no? Y además Ujú, tú dices, bueno, yo es que esto que hago, esto le sirve a todo el mundo, es que todo el mundo lo necesita. mm, Y sales con esa creencia, ¿no? Entonces, no tardas mucho tiempo en bajarte de la nube y darte cuenta que no es cuestión de lo que la gente necesita, sino de lo que la gente realmente al final quiere. ujú.
Entonces, ahí tienes que conjugar ese propósito tuyo o esa ilusión por lo que haces, que la tienes que tener, porque si emprendes, por lo menos es mi visión, es para hacer algo con lo que realmente disfrutas, no para... porque el camino es lo suficientemente arduo con un montón de obstáculos como para tener que estar sufriendo haciendo algo que no te gusta, ¿no? Ya, claro. Entonces, ese impulso es necesario. Pero yo creo que el primer error que se comete es pensar que lo tuyo es para todo el mundo, que todo el mundo lo va a necesitar. Y sí, será muy bueno, pero tú tienes que ahí cambiar el chip. Dejar de enfocarte tanto en ti, en lo que haces y lo bueno que es, y empezar a ver a la persona que tienes delante, a tus potenciales clientes y decir, bueno, ¿qué problema están teniendo? ¿Qué les está sucediendo? ¿Lo que yo hago les puede ayudar? ¿Lo que yo hago lo van a querer? ¿Cómo puedo yo comunicar esto? ¿Cómo puedo mostrárselo para que entiendan que realmente es algo útil para ellos y me lo compren, ¿no? Entonces yo creo que ese cambio de perspectiva es una de las cosas que más cuesta, ¿no? Y a veces se lanza ese mensaje como demasiado ilusionante en el sentido de que esto es llegar y besar el santo, y pues verdad, hay que Bueno, trabajar. es que sobre todo eso lo veo yo mucho en los negocios por Internet, porque lo único que va rápido en Internet es la wifi, si es que es buena. Y entonces hay una cosa que, bueno, que una persona que se meta a emprender tiene que ser un hombre o mujer orquesta y tiene que tocar muchos palos, no solo el que te gusta. Y eso es un tema que, bueno, no es que no sean conscientes, pero se echan balones fuera, ¿no? En el tema financiero, que es el mío normalmente, Totalmente de acuerdo. dicen, me tienen que me lo haga el gestor. Cuando un gestor normalmente, salvo honrosas excepciones, liquida impuestos y poco más. O sea, hay algunos que sí, efectivamente, se meten en, oye, mira, esto ha ido así, asá, podías hacer aquello y lo otro, pero relativamente poco se meten en temas más allá de los fiscales. Y lo que pretenden es precisamente pues, que les digan estrategia o que les digan cómo llevar sus negocios. Y eso no es una función de los gestores, lo digo No. ya desde el punto de vista financiero. O desde el punto de vista de redes sociales, pues entienden como redes sociales el asunto de decir, bueno, que me coloquen unos posts, ¿no? Ha habido mucho tema ahora, por ejemplo, con estas subvenciones del Next Generation de la Comunidad Europea que bueno, pues la gente le ofrecen servicios de redes sociales y piensan que es un community manager de estos que, bueno, te van a hacer una estrategia y un tema para que tengas una presencia en redes. Y luego resulta que te piden las fotos, te piden los textos, te piden todo y lo que te dicen es que te lo van a colgar martes y jueves en Facebook. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, el asunto es que no podemos saber de todo, no podemos saber de todo, pero sí tenemos que saber un poquito de cada cosa, aunque solamente Estoy sea totalmente de acuerdo. para encargársela al profesional que toque. O sea, Claro, o saber si te justo están dando el servicio que la cosa se merece. Y aquí desemboco en el tema de LinkedIn, que LinkedIn es el gran conocido desconocido, porque a todo el mundo le dicen, cuando empieza con cualquier negocio, ya no digo solamente para desarrollarlo en Internet, sino cualquier negocio ahora mismo, te dicen, tienes que tener un perfil de LinkedIn. Entonces, ahí entras tú. vamos a ver lo que hay Cuenta, que tener, cuéntanos, cuándo y o sea, cómo. A ver, primero, yo estoy segura de que LinkedIn no es para todo el mundo. no. Entonces, dinos para quién no es LinkedIn, porque es que siempre estamos diciendo, no, no, es que esto vale para todos. No, para todos seguro que no. No, y ¿Eh? además tiene, como si dijéramos, en LinkedIn puedes funcionar con diferentes grados de Sí. implicación dependiendo de, a ver, de entrada, ¿tu Ujú. cliente está en LinkedIn? Pues entonces tendrás que estar. Si tu cliente no está en LinkedIn, no tendrás que estar, empezando por ahí. En cualquier caso, LinkedIn está muy orientado a lo que es a la venta business to business. Cuando vendemos servicios O a sea, empresas, en cristiano, empresa a empresa. empresa a empresa. Mayoristas. Exactamente. O sea, Ujú. cuando tú vendes a empresa, tú Cuando tienes un buscas servicio. mayoristas o cuando buscas socios o cuando No, buscas, cuando, o simplemente tienes un servicio, por ejemplo, de bueno, socios asesoramiento, comerciales, socios comerciales. claro, de asesoramiento a empresas, ¿no? O sea, todo lo que sean servicios para empresas, LinkedIn es el canal, porque siempre ha sido un canal muy profesional, muy empresarial, muy de empresa, ¿no? Pero Ujú. si tú te diriges a gran público, cuando digo a gran público me refiero cosas que van más a ese cliente final, a ese cliente más Digamos particular o que no sí, más desarrolla una particular, actividad. exactamente, Sí. ahí ya
a ver, LinkedIn en un momento dado te puede servir para posicionar, pero realmente no es tu red. Por ejemplo, un nutricionista, pues va a sacar mucho más jugo a un Instagram que a un LinkedIn. En un LinkedIn es que pues no va a ser, no es el canal realmente. Ujú, ujú. Otra cosa es que dijeras, hago unos planes aquí de alimentación contra el estrés para empleados en empresas, me estoy inventando aquí una cosa, ¿no? Bueno, pues ahí podría tener sentido. Es decir, hay gente, por ejemplo, que hace muchas cosas de mindfulness y las dirige Ujú. a técnicas para regular el estrés en empresas y demás, ¿no? Sí, Bueno, a pues colectivos, vamos a... eso es, Ujú, eso es. Entonces, ahí es donde tiene realmente sentido. Cuando tú estás vendiendo principalmente a una pyme, a una multinacional, ahí es donde le vas a sacar muchísimo más partido. ujú, Otra cosa es el tema del perfil, ujú, que yo siempre digo, a ver, el perfil, tenerlo, nunca está de más, hagas lo que hagas. ujú. ¿Por qué? Porque cuando te buscan en Google es muy Sí. fácil que lo primero que salte sea tu perfil de LinkedIn. Entonces es una manera de estar también visible. Pero claro, Hombre, tienes que y entender muchas veces, aunque no sirva exactamente para vender, sí que es verdad que se ha convertido en una especie de tarjeta de visita en la red. eso es, eso es, Exactamente. eso es, Entonces, por eso eso es. merece la pena tenerlo, aunque no se trabaje mucho. Pero Eso es. Por eso te como... decía antes lo de Ujú, diferentes niveles. Una cosa es tengo un buen perfil aquí, igual que lo puedes tener en otra red social, por un tema de pura visibilidad y de que cuando te busquen te encuentren y ya está, y aparezcas por todos los sitios. Y otra cosa es trabajar la red de manera profesional como canal de venta. ya. Que eso es recomendable, pues eso, para profesionales, para empresarios, pequeños empresarios, pymes, que es el público al que yo me dirijo principalmente, que lo Ujú. que quieren es sistematizar LinkedIn, profesionalizarlo como un canal de Bueno, venta. estamos hablando desde un punto de vista muy particular, que Claro. nosotras hablamos de que tener una empresa significa vender y vender significa ingresar. Y entonces una red social no es solamente para estar todo el día de charla, porque el que quiera estar de charla puede estarlo. Pero, pero claro, cuando decimos sirve para esto y no sirve para lo otro, lo estamos diciendo desde el punto de vista de que para sostener un negocio, simplemente, yo hay una cosa que es muy recurrente, ¿no? Es que hago esto y aquello y lo más allá porque te da visibilidad. Y dices, Ya. ¿visibilidad ¿Dónde? a dónde? ¿Visibilidad hacia quién? ¿Visibilidad para qué? Eso Entonces, es. ¿cuánto tiempo se puede llegar a pasar en una red social poniendo cosas, pensando que estás haciendo algo, que es una manera de estar ocupado que no de trabajar? ¿Eh? Claro. Entonces, ahí cuando yo, por eso te acoto lo que estás diciendo, porque en muchas ocasiones la gente dice, es que hay que estar en todos los sitios. No, es Mm, que cuando estás en todos los sitios no estás en ninguno. Pero LinkedIn, para ciertas personas, sí que puede ser hacerte un perfil curioso, bueno, pues pedir amistades a una serie de gente que conozcas bastante, más que a desconocidos, y dejarlo ahí. Dejarlo ahí Claro, porque a lo pero mejor tu red es Instagram, tu red por es eso te otra. digo que ¿Eh? hay niveles y niveles, en el sentido Claro. de, o sea, una cosa es profesionalizar el canal y decir, y estoy aquí vendiendo, y cuando digo vendiendo Ujú. estoy haciendo contactos uno a uno, porque yo Sí. siempre digo lo mismo. LinkedIn, ¿cómo funciona cuando sacas a la gente fuera de LinkedIn? Porque la venta no se Ujú, hace ahí. Ahí lo que se hace es la generación de confianza y una primera toma de contacto. ujú, ujú. Pero no deja de ser como, a ver, es un sucesor de la puerta fría de antaño. Claro, pero es que al final lo que tiene mucha gente con LinkedIn, es una sensación de amor-odio. O sea, ay, este sitio tan profesional, tan bonito, tan bien puesto, y todo el mundo es CEO de su negocio, Sí, porque y todos son fundadores en plan startup y tal, ¿eh? Y que, como digo yo, que nadie pone que es albañil o limpiadora, joder, o sea, que es que la cosa es así. Y entonces dices, bueno, el asunto está en que, bueno, hasta qué punto pasar tiempo en una red social es, bueno, vale para algo. O sea, que poner cada cosa en su sitio. Entonces, hay gente que efectivamente, si se está dedicando a vender de empresa a empresa, está despilfarrando su tiempo haciendo mal LinkedIn. claro, ¿Eh? En cambio, hay otras personas que le están dedicando mucho tiempo y ese no va a ser su canal nunca. Por nunca. mucho, puede ser, si acaso, un vehículo de autoridad, como A ver, mucho. es que ¿Eh? hay otro tema, o sea, de cara a cuando tú te planteas tus objetivos en LinkedIn, o sea, Ujú, puede ser desde, evidentemente, el decir, bueno, yo contacto con X personas todos los meses y aquí saco ujú, reuniones
que luego genero la venta fuera, ¿vale? Entonces es un objetivo puro y duro de venta, pero claro, ese objetivo puro y duro de venta debe ir acompañado también de un posicionamiento como experto. Es decir, que tú tengas lo que tú decías, ¿no? Esa autoridad, esa credibilidad. Eso lo haces a través de un buen perfil, de contenido de valor, que a ver, LinkedIn tampoco requiere que estés todos los días ahí machacando, porque de hecho es una red que funciona mucho más lenta. En ese sentido, es muy curioso Sí. porque a lo mejor tú publicas un contenido y hace a lo mejor 2 semanas o 3 que lo has publicado y todavía de repente sigue rulando, ¿no? Porque la gente no está metida todo el rato en LinkedIn. Es como una red de trabajo. Entonces se mete en ciertos momentos, ¿no? Y hay veces que incluso cuando estás contactando de manera privada, la gente tarda en leer los mensajes. O sea, entonces tiene otro ritmo, otro ritmo. A mí personalmente eso me gusta mucho porque es verdad que todo ese ajetreo de otras redes, que publicas un contenido y a las 2 horas ya está obsoleto y tienes que publicar otro, es bastante más agobiante, ¿no? Entonces, aquí, como estamos hablando de una red más de relacionarte, de conectar, de hablar con la gente, de sacarla fuera de LinkedIn, es como una plataforma inmensa de networking donde tú contactas con quien quieres y donde ofreces tus servicios, ¿no? Y puede ser, a ver, cuando digo vender, no solamente es directamente contactar con alguien para indagar a ver si tiene el problema para el que tú tienes solución y a partir de ahí establecer una relación, un proceso de venta, ¿no? También puede ser para establecer una colaboración, oye, esta persona me interesa, o un proveedor, ¿no? Entonces, por eso siempre digo que todo lo que tú hagas a nivel de networking en el mundo offline se puede trasladar aquí. Pero hay que entender la red desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, el generar contenido, claro que es necesario, pero para darte autoridad, y para que cuando alguien contacte contigo, confíe ya de entrada solo con lo que lee de ti, ¿no? O bueno, lee o escucha, Hombre, porque lo ahí que, ya lo que pasa utiliza que el formato también, que quieras, ¿no? O bien sí. post Ujú, escrito o un ujú, vídeo, o yo además ahí siempre digo, ¿y qué funciona mejor, el vídeo o el tal? Funciona en lo que tú comuniques mejor ujú. y en donde tú realmente expreses lo que realmente haces, Hombre, ¿no? es que cualquier cosa de este tipo, lo primero que estamos hablando de estrategia. La Claro, estrategia necesita objetivos. totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente hay que montar el sistema. Hay mucha gente que el sistema que tiene es, te pido contacto y te avasallo, ¡zasca! Lo primero que hago es, te puedo dar, me acuerdo de hace no mucho tiempo que me cayó de, bueno, pues lo típico, pues alguien que podía, bueno, pues vale, le das que sí, y lo primero que te suelta es, te puedo conseguir 300 posibles clientes en 24 horas. Y digo, qué horror, ¿dónde voy yo con 300 clientes en 24 horas? Claro, pero es que fíjate, Con ahí cambia. 300 entrevistas en 24 horas, A ¿no? ver, ese zasca que tú dices, que Sí, yo hago el zasca, pero lo hago de otra manera, lo hago indagando. Oye, mira, me dedico a esto, me encuentro con estos problemas. claro. ¿Es tu caso? Ujú, ujú. Ya, ya, Entonces, ya. es muy diferente. Claro, es Ujú. que ahí también, eso es una de las cosas que yo trabajo con los clientes, esos mensajes de aproximación, cómo nos aproximamos, ¿no? Porque Claro, porque en si el tú fondo tu aquí, servicio tiene que ser un traje a medida, claro. claro, es verdad que, a ver, yo tengo un programa, que luego hablaremos un poquito de él, ¿no? Yo tengo un programa cerrado, pero evidentemente el nivel en el que se encuentra esa empresa o esa persona varía. Y hay gente con la que dedicas más tiempo a unas fases que a otras, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, dependiendo del punto en el que esté, siempre el mentoring siempre tienes que adaptarte un poco al ritmo y al punto de partida que tiene la persona, ¿no? ujú, Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? ujú, Pero que al final se trata de que tú primero indagues. O sea, hay una parte de la venta que siempre se olvida, ujú, que es la primera fase, que ujú, es ujú. indagar, ¿no? Bueno, pero en En- realidad aquí estamos hablando de mezclar unas cosas con otras, que volvemos a lo de siempre, ¿no? Entonces decimos, bueno, tú tienes una red social que no sabes qué hacer con ella, porque hasta que no te has visto ahí, no sabes qué hacer con ella. Entonces, lo primero que te dicen, como es una red social, que hay que relacionarse. Pero el asunto está en para qué queremos relacionarnos y hasta dónde queremos llegar con las relaciones, porque a lo mejor, oye, quieres hacer amiguitos, entre comillas, o a una asociación o alguna cosa y tal. Y bueno, pues vale, eso está bien, ¿no? O quieres publicar ahí que se te vea y bueno, pues a lo mejor más adelante, pues que te salgan de ahí formaciones o libros o alguna cosa, tal.
Pero si tienes un negocio que da servicios o que vende productos o lo que sea, o que vende sobre todo, que vende al mayor, que vende de empresa a empresa, y eso es lo más, pues entonces hay que atacar, digamos, la red de otra manera. Porque Claro. si no se hace así, pues luego viene, pues eso de LinkedIn no vale para nada, Es esto, que al final, a ver, tú lo has dicho muy vamos, bien, lo o de la sea, frustración con LinkedIn es que la conozco en tanta gente sí, que, sí, no, que- yo los clientes que tengo, o sea, además es como lo que tú decías del amor-odio, o sea, sí, sí, sí. eso pasa, ¿no? Entonces también, Ujú, luego otra cosa que ocurre, la gente lo ve como una red ahí, a ver si voy a decir algo que moleste ujú, o a ver si no voy a estar a la altura, o sea, ahí también hay ujú, mucho tema mental, ujú, ¿sabes? ujú, Pues no, o sea, tú muéstrate como eres aportando valor, o sea, ujú, aportando valor de lo que tú puedes solucionar, a quién se lo solucionas, comenta. Una de las cosas que siempre digo, para darte visibilidad dentro de LinkedIn no solo es publicar contenido, es en contenidos de otros dejar tu impronta. Es decir, un buen contenido ajeno al que tú le metes un comentario que suma a lo que ese otro ha publicado, muchas veces de esos comentarios te llegan contactos. O ujú, sea, ujú. entonces, por eso digo que es una red de interacción. Tampoco estar todo el día ahí metido, porque No. entonces vamos a lo que nos vamos, que decías antes, ¿no? Ujú, Que efectivamente estás perdiendo el tiempo. Entonces, por supuesto, tener claro cuál es tu objetivo. ujú, ¿Para qué? O sea, hay una cosa que esto con los emprendedores, tú seguro que lo dices y yo lo he dicho un montón de veces. ujú, ¿Esto qué vas a hacer? ¿Para qué? Ay, y con esto, ¿y esto es lo que hay que hacer? No, esto lo hacemos para ver si funciona y si funciona nos lo quedamos. Y además lo que te funciona ujú. hoy, mañana a lo mejor ya no funciona igual, porque va todo a No, y sobre velocidad de todo, no, y vértigo. sobre todo al margen de estrategias que podamos dar más o menos los que sabemos un poquito más, que a mí lo de experto queda un poco así, ¿eh? Siempre va a haber alguien más experto que tú, pero bueno, que ya tenemos un bagaje, pues Sí, lo que mejor funciona es que vamos a ver, si una persona es de lapicero, no le des un ordenador. O sea, que cada uno tenemos una manera de interiorizar las cosas y que si tú vas a hacer una comunicación a medio plazo en una red social, tiene que ser sostenible y tiene que ser genuina. O sea, que tiene que ser algo que tú lo veas y no pienses que me lo ha hecho otro. O sea, claro. que sea con tu voz, aunque sea delegado, que esa persona que va a captar esos mensajes tuyos sea capaz de captar la esencia de lo que sea tu No, y negocio incluso, o de lo que incluso, sea tu voz, ¿eh? claro, es Ujú. que ya no solo es, Que te es tu sientas voz, cómodo, porque si no es un claro. problema, a medio plazo es un problema. Que No, tengas y ahí una esto cosa mira, desconectada. por ejemplo, en equipos comerciales, ¿no? Empresas que tienen Sí. un pequeño equipo comercial, que Ujú, ahí ese cliente me dirijo yo también, ¿no? ujú, Entonces, tienen un pequeño equipo comercial que va a hacer esa labor de captación en LinkedIn, va a hacer esa venta, ¿no? Bueno, pues se trata de que cada uno se exprese desde como él se expresa. Ahora bien, todo unificado, con una concepción de cómo es esa empresa, de cuál es la esencia, de cuáles son los valores. O sea, ujú, tener esa visión y todo eso claro, ¿no? Pero luego tener un equipo que al final diga, pues bueno, pertenezco al equipo de tal, pero que se ujú, pueda expresar también desde su propia esencia, porque al final las conversaciones, cuanto más genuinas sean, ujú, mejor enganche van a ujú. tener, ¿no? Entonces, al final se trata de ganar en eso, ¿no? Y lo que tú dices, y a nivel de contenido, lo mismo. O sea, el contenido se puede delegar hasta cierto punto y también depende de cómo tú escribas, porque si tú tienes un estilo ya también muy, bueno, cuando digo escribas, digo escribir un vídeo, lo que sea, Ya, ¿no? ya, ya. Ujú. Si tú tienes un estilo, bueno, tu caso, María Ángeles, es de esos, ¿no? O sea, yo tengo que tienes un Bueno, pero estilo hay mucha muy gente que efectivamente característico. no le motiva mucho escribir, pero sí tiene muy claras sus ideas, ¿no? Y si Claro, se delega claro, ese tema, que te sientas cómodo con lo que las personas que llevan tu comunicación, que tú te sientas cómodo, identificado con esa comunicación, porque luego, digamos que los clientes que llegan por ahí van a esperar eso, van a claro. esperar lo que estás, digamos, promocionando, vamos a llamarlo Mira, así. a propósito de esto, voy a aprovechar y voy a meter una cuñita aquí de una experiencia que tuve yo con una publicidad que me hizo un proveedor de manera externa en Facebook, ¿vale? Ujú, Me empezaron a entrar unos clientes, o sea, que digo, pues esto no tiene nada que ver con lo que a mí me entraba hasta ahora. Delegué tanto que ni me fijé en lo que estaban escribiendo. Error. ujú, ujú, Estaban escribiendo con un estilo, o sea, súper agresivo, que no es el mío,
Ujú, con un discurso que dices, pero si esa no soy yo, a mí la gente me identifica desde ujú. otro lugar. Entonces, ¿hasta qué punto cómo tú lances esa comunicación influye también en lo que luego te Claro. llega, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta, digo, no, esto yo delegarlo, no, o sea, no, Por lo menos supervisarlo. O sea, es exactamente, que por lo menos cuando supervisar, somos porque yo ahí cometí ese pequeños, error, me sí, dejé llevar claro, y por digo, eso qué cómodo, sí, claro, comentaba yo antes que hay que saber lo suficiente como para supervisar lo que te están haciendo. O sea, porque tú, por ejemplo, eso lo ves antes y dices, de ninguna manera esto lo vais a poner con mi nombre. ¿Eh? efectivamente, Pero claro, si vas al rebufo que no sabes exactamente qué están haciendo, dice, no, toma un presupuesto, publicítame en redes y luego te puedes encontrar cualquier cosa. ¿Eh? Entonces, el asunto al final con las redes es que, bueno, aunque nos gustaría dedicarnos nada más que a lo nuestro y que nos pusieran el cliente así para hacer lo que mejor sabemos hacer, lo que más nos gusta, pues esto no deja de ser el tener el escaparate del negocio, un escaparate más amplio, un escaparate más a medio plazo, pero que hoy por hoy se ha revelado como imprescindible. Y a veces me dicen, totalmente. bueno, y qué es mejor, el presencial o el online? Digo, es que ahora mismo, digamos que están condenados a entenderse. O Yo sea, apuesto por ¿eh? el El modelo modelo híbrido, mixto es lo que mejor está siempre, funcionando, porque hay siempre. sinergias. Entonces, uno ayuda al otro, entonces los modelos puramente online tienen que estar muy bien pensados desde el punto de vista de estrategia para sobrevivir. De hecho, las tiendas online al final son las grandes las que se llevan el gato al agua, las pequeñitas funcionan en muchos casos porque tienen un respaldo de una tienda física, como un complemento de la tienda física. Pero otro tipo de negocios puramente online que no sean de servicios, por ejemplo, de mercancías, lo tienen muy fastidiado y ha habido, bueno, una auténtica debacle a pesar de la pandemia que ha favorecido todo lo online. Sí, Pero pero también el online, María sí. Ángeles, no nos Mm, olvidemos, está cada vez más saturado. Y justo a raíz de la pandemia, precisamente, a todo el mundo al online. ¿Qué ujú, pasa? Que a la ujú, hora de hacerte visible, luego está esa cosa que se llama algoritmo, que está detrás de ujú, cada red y que opera como le da la gana. Porque yo, o ujú. sea, para superar el algoritmo, para vencer el algoritmo, olvídate del algoritmo. El Vete algoritmo no al lo vences nunca porque cuando le pillas depredador, el truco te cambian a otro. O te sea, cambian a otro. Y que lo ya que está. hoy le Ujú. dan mucho bombo, mañana le dan poco. Y hoy te abren el grifo y mañana menos, para que pases por caja, porque las Claro, redes pues sociales entonces son un hay que hacerse negocio. la idea de que esto Claro, es un trabajo a medio plazo, hombre, por lo totalmente. menos año y medio, a pico y pala, por lo menos, y ya estableces una reputación. Yo quiero lanzar un rayo de esperanza, que me imagino que tú también lo harás conmigo, que es que una vez que ya está establecida la reputación, ya no te tapan fácilmente. Efectivamente. Dices, No, ahí está el tema, eso es muy importante, el tema claro, de o sea, que no es trabajar un trabajo que digas, ¡buah! Es que no se me ve, no sé qué, no sé cuántos. Hay un tiempo forzoso que hay que pasar por ello. Yo digo que es la fase de la semilla en la maceta. Tú metes la semilla en la maceta y tarda en salir, pero por mucho que tires de las cuatro hojitas que salen, no va a crecer más deprisa. Entonces, hay un tiempo que necesita cualquier acción que hagas, y sobre todo en estas más entre comillas, más, digo más profesionales, porque como que, bueno, tienen esa fama, ¿no? Pero todavía se necesita hasta más tiempo pero, para conseguir esa autoridad y esa reputación. Pero una vez que llegas a ese punto, ya no te quita de ahí cualquiera. Precisamente no, porque ha costado tanto llegar, es una es el barrera de entrada muy alta. es el Entonces, si estás posicionamiento. dispuesto a hacer un sistema de comunicación efectivo y se desarrolla de una manera estratégica, ¿eh? Eso que alcanzas es algo que luego, digamos, te pertenece. Ya no es tanto el algoritmo y tal, sino que tienes ahí una No, reputación es la que se marca, consolida. es ¿Eh? el trabajo de la marca, que eso es el medio largo plazo Sí, que tú sí. tienes que ir trabajando, Bueno, pero evidentemente, yo por Carmelo. acotar digo año y medio para que la gente, Sí, no sé, o sea, mínimo en un dos, año. 3 meses no vas a conseguir nada en No, ninguna red. ¿Eh? mínimo un año yo daría, o sea, Por eso te porque digo, es eso. año, año y medio para empezar a ver que realmente se acerca a ti quien tú buscas, porque no te No, vale todo y el mundo aparte que tampoco. ¿Eh? hay otra Sí, cosa, a ver, evidentemente está ese trabajo de reputación y demás, pero es que los seguidores o los contactos claro. no salen de la noche a la mañana. Y además, todo lo que puedas hacer más en orgánico, vamos a decir, bueno, en el caso de LinkedIn, o sea, la Ujú. publicidad de pago
yo no la he utilizado nunca. Lo que sí que te interesa si vas a contactar con mucha gente es ya tener una cuenta de pago, evidentemente, porque ahí no tienes límites para contactar con Ujú, quien quieras. Pero quiero decir que el construir una red, eso es pico y ujú. pala. Eso es pico y Sí, sí, pala sí, sí. y lleva su tiempo, ¿no? Y al Ujú, final, por eso también tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo. O sea, en LinkedIn yo siempre hablo que es más de calidad, de decir, bueno, ujú, voy a estos perfiles, los ujú, busco, contacto y hago crecer mi red con esos perfiles. ujú, No se trata de hacerlo masivo, ujú, ujú. o sea, que sea Y no, primero de no nos calidad vale y todo el luego mundo, pero ni aquí ni ninguna red, no nos vale todo el ninguna red, mundo. evidentemente, pero aquí más, o sea, en ese Ujú, sentido de decir, yo por ejemplo, hay clientes que a lo mejor han estado trabajando LinkedIn ahí de cualquier manera y tienen una red ujú. que tiene que ver con una cosa para la que ahora no se dedican, que no tiene absolutamente nada que ver. Y lo primero que digo, haz limpieza de la red. Haz Claro, limpieza porque de la red. te quedas anclado en el pasado y ahí te quedas. Ahí Entonces te viene quedas. alguien a ver lo que haces ahora y bueno, esto es un ejemplo real, ¿no? Te encuentras a alguien que a lo mejor ahora pues se está dedicando, pues yo qué sé, a vendedora a comisión de no sé qué. Y resulta que te aparece como monitor de fitness. ¿Mm? Sí, sí, y sigue de monitor de fitness. ¿Eh? Y entonces dices, esto es un ejemplo real, ¿eh? O sea, Sí, sí. que no se acuerdan de que está eso ahí. O sea, que digamos que de vez en cuando, a lo mejor tampoco con una vez al año, vale, sigo siendo el mismo. No, eso, a ver, yo siempre digo, Una un pregunta de perfil esa de de quién eres LinkedIn. ahora, ponte al día. Mira, un perfil de LinkedIn, una página web, son documentos vivos. Y tú Sí, estás en constante, los que emprendemos, tú lo sabes bien, María Ángel, estamos en continua evolución, ¿no? O sí, sea, pero yo no he estado, eso cuesta de entender. Eso claro, cuesta de entender. ¿Mm? por ejemplo, en LinkedIn, aprovecho ya para hacer un comentario que puede ser interesante, de Sí. cara al perfil, Ujú, toda la parte de experiencia, no se trata de poner ahí un currículum de todo lo que has hecho, habido y por haber, no, se trata de en esta fase en la que tú estás en LinkedIn con un objetivo y ujú, dirigiéndote a un determinado perfil y del que tú quieres mostrar tu renombre, vamos a decir, tu reputación en una determinada actividad, ujú. toda esa experiencia pon lo que realmente sume a eso que tú quieres dar credibilidad. A lo mejor has hecho cosas que ahora en ese momento pues no son relevantes, pues no las pongas, no hace falta Y bueno, ponerlo todo. hay quien pone que ha estado de monitor en un campamento, por ejemplo. Claro, pero me parece, Ujú. quiero decir, si eso suma y da Si eso es credibilidad, relevante para lo que el mensaje que quieres dar eso ahora, es, bien. eso Si es. no, pues lo guardas para mejor Claro. ocasión y ya Y yo ha está. habido cosas o sea, Mm, mi perfil lo he cambiado 40 veces, porque al final hay cosas en la experiencia que dices, sí, esto me interesaba tenerlo, pero ahora no me interesa, porque no suma, incluso a lo mejor es que puede confundir ujú, a ujú, la gente. Entonces, cuanto más claro, más directo y lo que te digo, más enfocado esté, ujú. mejor. Evidente, tenemos que dar un mensaje claro en redes de quiénes somos, de lo que hacemos, de lo que pueden esperar de nosotros y de lo que la Bueno, gente puede es que conseguir. una de esas cosas que cuesta mucho en cuanto a los mensajes que se lanzan y tal, es lo de menos es más. Eso es, Pues nos eso es. cuesta mucho. O sea, eso pasa también, por ejemplo, cuando yo le comento a la gente sobre elegir servicios o productos o cosas y dicen, no, pero es que yo lo puedo hacer para todo el mundo. Y digo, no, pero es que a ti nadie te impide que si te viene un cliente que no es exactamente ese el que te diriges y te dice que si tú también haces lo suyo, si te interesa en ese momento y si quieres hacerlo, lo hagas. Pero el mensaje tiene que ser más reducido hacia menos gente, porque si no, no llega a ninguna parte. Total. Entonces, lo cual no quiere decir que no puedas trabajar, porque es que de alguna manera dices, si yo lanzo este mensaje es que no trabajo para nadie más. No, tú trabajas para todo el que venga. Lo que pasa que es verdad que si te enfocas, viene más gente, más especializada, más del tipo de cliente que tú quieres, pero también vienen otros, que los coges o no según te convenga. Eso Pero no es que no eso venga es. nadie, o sea, sí vienen, pero vienen a veces confundidos, a veces no tienen ni idea de lo que haces, a veces porque, sobre todo los negocios de servicios, bueno, le están dando vueltas porque ni siquiera, o sea, saben que algo está mal, pero no identifican la necesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues con el tema tuyo de LinkedIn, están alrededor de que algo tengo que hacer con las redes, pero no sé qué, ¿eh? Claro, Con lo mío es, algo no va bien o ya no gano tanto dinero como antes o no estoy contento, ¿no? O sea, antes me iba mejor, pero no sé qué estoy haciendo que me va peor, pero no sé si es el estado de la situación general o el mío que no lo sé hacer bien o que ya no me funcionan las cosas de antes, pero o sea,
una indefinición, o sea, un malestar que no identifican la raíz. Entonces, el asunto es ese, que muchas veces pues, se pasan mucho tiempo hasta que dicen, a lo mejor esta persona me puede ayudar. Y se pasa mucho tiempo. Entonces, claro, el asunto está en dar las señales que dicen, mira, yo te puedo ayudar porque hago esto y esto y esto. Entonces, y eso extrapolado a cualquier negocio que tú tengas. O sea, yo Sí, te sí, puedo ayudar porque exactamente. hay las cosas más insólitas que uno se puede imaginar, que luego pues las encuentras y dices, anda, y esto es un negocio, ¿no? El otro día vi grabar felpudos con láser. Digo, jolines, ¿y esto es un negocio? Dice, sí, sí, pues se está forrando el que hace los felpudos con láser desde su casa. ¿Eh? Entonces dices, madre de Dios, o sea, a alguien se le ha ocurrido, a alguien tal, o sea, Alguien ha eh, detectado esa necesidad en el esa mercado y se ha necesidad, puesto manos a la obra. ha probado si vende y cuando ya ha visto que vende, entonces se ha montado el tinglado. Claro, claro. Claro, que es que normalmente lo hacemos al revés. Nos gusta lo que queremos, lo ponemos en marcha y luego todo el mundo te ha dicho que Y bien, luego y luego viene la le interesa a decepción. menos gente de la que necesitas para Por vivir. eso te ¿Eh? decía al Mm, principio, cuando errores que se cometen, ¿no? Es pensar que sí. lo tuyo es maravilloso. Y a lo mejor resulta que es que eso el mercado no lo quiere, no le O interesa. no lo quiere de esa manera. Exacto. O le tienes que dar Le una tienes que dar una vuelta y vuelta adaptarlo claro, exacto, y darle eso. un enfoque distinto, ¿no? Ujú. Entonces, eso siempre, mira, el LinkedIn al final, eso es lo que hay que mostrar. Pero en LinkedIn y en cualquier cosa, o sea, en cualquier red o en cualquier sitio que vayas y tengas que promocionar lo que haces. Por eso siempre digo que LinkedIn es la prueba del algodón, porque a veces vienes con el cliente, empiezas a trabajar la estrategia comercial de comunicación y estamos fallando desde el mensaje, a lo mejor bien porque o porque hace muchas cosas y no tiene nada Ujú. claro, bien porque no lo sabe comunicar. Y Muchas veces hay además que gente que cuesta mucho renunciar claro, a algo. Si yo hago X, Y, Z y K, dices, di que haces X e Y, y dices, pero Z y K, ¿qué pasa? ¿No? Entonces sí, dices, a mí, bueno, a ver, yo he hecho ahora un cambio a propósito de esto que dices, ¿no? Del sí, enfocarse y de decir, sí, reducir, ¿no? sí. Entonces, yo he trabajado, lo has dicho antes, ¿no? He trabajado muchísimo con emprendedores que comienzan, mentorizándolos, etcétera, ¿no? Entonces, vas evolucionando. Yo también he trabajado he hecho consultoría para empresas más grandes durante un tiempo con un socio y lo llevaba siempre en paralelo con la parte de emprendimiento. Y en 2019 empezaron a llegarme clientes, pues bueno, que querían dar el salto a redes, vendían servicios B2B, yo había trabajado ya mucho en LinkedIn y entonces me di cuenta que necesitaban eso. Y ahí empecé yo a crear servicios de Ujú, LinkedIn, ¿no? ¿Qué pasa? Que durante estos años he estado con las dos cosas, emprendedores que empiezan, qué tal, los de las pymes, pequeñas pymes que venían de tema LinkedIn y tal. Y al final dices, bueno, o tiras por una cosa o tiras por otra, porque yo me empezaba a dispersar, aunque ujú. al final trabajaba mucho LinkedIn también con el emprendedor que comienza, pero es un enfoque distinto, ¿no? Diferente, sí, Entonces sí. al final dices, bueno, ¿dejas de trabajar con emprendedores? Bueno, en realidad no lo dejas nunca. Siempre Ujú, estás trabajando con ellos, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces ya solamente y no para gente que comienza, gente que ya lleva un cierto bagaje y le damos un impulso a través de LinkedIn, ¿no? Pero, ujú, pero es verdad que dejar esa parte del emprendimiento puro y duro, ujú, como lo estuve haciendo durante mucho tiempo, pues te cuesta, porque dices, ¿y cómo que esto ahora? Y lo curioso es que cuando te enfocas ya en lo que realmente en este momento tuyo de vida, de ujú. experiencia, aportas más valor, es que tú mismo vas más ligero a la hora de avanzar, de Sí, pero comunicar, lo de de soltar el desarrollar, equipaje cuesta pero mucho. cuesta mucho. Eso Sí. es otra de las cosas Sobre de, todo si ha funcionado bien. de dificultades. Sí, Mm, lo que pasa es que luego te das cuenta que hay otra cosa que funciona mejor. Y ya. entonces ahí es donde viene la disyuntiva, ¿no? Entonces dices, ¿y cómo lo hago? Y te surge la duda, ¿no? Entonces ahí Ujú, vienen los miedos, las inseguridades, que todos ujú, las pasamos, o sea, siempre tenemos miedos y tenemos inseguridades cada vez que te enfrentas a algo nuevo, cada vez que ujú, das un paso más adelante en tu negocio, ¿no? Pero eso forma parte del juego. Forma ujú. parte del juego. Y luego es verdad que cuando sueltas ciertas cosas dices, ¡ay! ¿Y por qué no lo habré hecho antes, no?
Ya, porque si fuera fácil lo haría todo el mundo. Lo haría todo el mundo, ¿no? O sea, Claro. ¿Eh? yo cuando, o cuando das un salto ya mayor, pero cuando dejé la empresa donde trabajaba, Mm, dices, ¿por qué no lo habré hecho antes? Pues no lo has hecho antes porque no estabas preparada, porque no era ujú. tu momento. Tan simple como eso. O sea, el momento, eso sí, tú tienes que ir avanzando para provocar. El momento nunca es bueno. Eso hay No, que tenerlo claro. Nunca, nunca. yo no tengo hijos, pero esto es como el tener un hijo, que dice, nunca me viene bien. Bueno, pero si lo quieres tener, lo tendrás que tener. Claro, esa es la historia. Bueno, pues al hilo de esto, pues cuéntanos ahora cuál es tu servicio estrella. Bueno, Vamos a pues llamarlo así. el servicio estrella. Mi servicio lo dirijo a pymes que tienen, que ya tienen o que se están planteando tener un pequeño equipo comercial que venden servicios a empresas y que quieren desarrollar LinkedIn como canal de ventas y no saben, o sea, Ujú, están ya en LinkedIn, pero bueno, más allá de tener un perfil o de haber publicado algo, no saben realmente todo el potencial que esto tiene y el beneficio que le pueden sacar, ¿no? Entonces, es un programa cerrado de varios meses en donde hay una fase inicial de introducción de entender LinkedIn, cómo funciona, cuál es el concepto de la red, cuál es la filosofía de la red, ¿no? Como red para relacionarte, de networking. Una segunda fase en la que trabajamos ya todo lo que es la parte estratégica, partiendo o sea, del punto de partida, ¿no? Que ujú. tiene la empresa en ese momento. Ahí Sí, definimos la unos más y otros menos, claro. exactamente, Ujú, estrategia comercial, ujú, servicios, cómo lo estás vendiendo, cuál es tu mensaje, toda la parte de comunicación, ¿vale? Abordamos ahí todo lo que sería estrategia tanto de comunicación a nivel de contenido, como de perfiles, como de cómo hago esas aproximaciones comerciales a esos potenciales clientes. Y luego ya una tercera fase en la que desarrollamos ese sistema de ventas, entrenando al equipo comercial para que lo haga, ¿no? Entonces, ahí hay que unificarlo todo muy bien para que al final sea, lo que decía antes, aunque cada comercial pueda tener su propia personalidad, pero tiene que haber una única voz y una única visión y una única manera de entender la empresa y de lo que quieres mostrar y los valores que quieres comunicar, ¿no? Entonces, al final de lo que se trata es de conseguir reuniones de venta, tú sacas a la persona fuera de LinkedIn para poder desarrollar el proceso de venta, ¿no? Entonces, es ujú, un sistema más predictivo ujú. en el sentido bueno, de generar, ahí ya vamos a definir unas KPIs, de cuántas reuniones tengo que generar al mes, de cuántos contactos tengo que hacer, lo que es el embudo, tener las Sí, cifras. lo que es un sistema, lo que es Un un sistema, sistema, un un sistema. sistema. Ujú, Entonces, ese es digamos, ujú, el foco ujú, ujú. en el que llevo ya trabajando aquí un tiempo. Sí, sí. Bueno, y de todo lo que hemos hablado, ¿eh? Sí, Hemos sí. hablado. ¿Hay alguna cosa que sea importante y que se nos haya quedado por ahí, que consideres tú que es vital? Pues ahora mismo, Mm, bueno, más que algo importante que se nos haya quedado, yo creo que dar un mensaje de impulso a la ujú. gente, ¿no? Que al final esto de tener una empresa es una carrera de obstáculos, que siempre vas a tener obstáculos Bueno, nuevos. una maratón, hombre, que los obstáculos hay que levantar mucho las piernas, tú. ¿Eh? No, pero que al final siempre te vas a encontrar, bueno, levantas la pierna o lo haces Sí, un agujero para pasar por debajo sí, o lo sorteas por otro lado. sí. Pero que al final es verdad que a medida que tú vas avanzando, no hay un punto en el que dices, ya he llegado, ya puedo estar relajado. Eso, Ujú. olvídate. Hombre, Siempre, vamos a ver, relajado, relajado no, pero sí, hay que eso disfrutar por de supuesto, los fines de eso etapa, ¿no? Como la vuelta eso ciclista. ¿Eh? siempre. No, pero me refiero que no, esto no es para dormirte en los laureles un día que dices, ya he llegado y ya está todo hecho. No. Ujú. Siempre, otra cosa Nunca es que está todo hecho. nunca está todo hecho, nunca está todo hecho. Entonces yo creo Ujú. que eso hay que ser realistas, pero al mismo tiempo, claro, hacer todo eso con ilusión. De ahí la Hombre, importancia disfrutarlo, porque si no eres capaz de disfrutarlo, entonces tienes que dedicarte a otra que cosa. estés, ¿Eh? claro, que estés conectado con tu propósito, que digas, es que pues siempre va a haber cosas que no me va a gustar hacer, pues Ujú, bueno, pero las tengo que hacer o las delego, pero que al final digas, mi trabajo, lo que yo hago, sirve para algo realmente útil, que las ujú, personas avanzan, ¿no? Entonces ujú, yo creo que ujú, ahí es donde hay que conectar. ujú, ujú. Muy bien. Y bueno, si algunos de nuestros oyentes quisieran conectar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Pues bueno, me podéis encontrar en azucenafraile.com y me podéis encontrar, por supuesto, en LinkedIn. Ujú, ujú. Azucena Fraile Muñoz.
Y ahí en el perfil hay un botoncito donde podéis pedir una sesión conmigo, sin ningún tipo de compromiso, en donde voy a hacer hago una breve sesión estratégica en donde, bueno, vemos en qué punto está la empresa, cómo pueden aprovechar LinkedIn y un pequeño repaso del perfil, ¿no? Para Ujú, ver por dónde orientarles, una primera orientación. Entonces, ujú, ahí quien quiera contactar conmigo, pues que contacte. ujú. Muy bien, pues hemos tenido una charla muy interesante. Ya te digo, Muchas gracias por haber venido aquí a nuestro canal. un placer, de ¿Eh? verdad, María Ángeles, yo te lo Mm, agradezco mucho porque además, mm, joder, que tienes un canal aquí, ujú. potente, que eres televisiva. Bueno, bueno, bueno. Sí, aquí lo importante es que, bueno, en general, yo lo digo por mucha gente que conozco, la soledad del emprendedor de fondo, ¿eh? Igual que el corredor de fondo, o sea, le estás dando vueltas si lo estarás haciendo bien, si lo estarás haciendo mal, qué podrías hacer, no puedes compartir, pues a lo mejor con familia ni con amigos que no están en la misma situación que tú, no hay demasiados colegas, vamos a llamarlo así, ¿no? Y bueno, todo lo que te pueda ayudar, orientar, hacerte ver que no estás solo en el mundo, pues No, puede todo resultar, lo que sea ¿eh? relacionarte con otros empresarios, da Claro. igual O además aprender a en la relacionarte fase mejor tan... también en esto que hablábamos, ¿no? Los mensajes en redes, también puedes, bueno, pues entrar en contacto con otras personas que están en la misma situación o parecida que tú, que habláis de los mismos problemas, por eso están los grupos y tal, pero que siempre, siempre, siempre hay que tener en la vista qué queremos conseguir con eso. Porque si no, todo esto de las redes, el networking y todas estas cosas es un pozo sin fondo. Es que es un Y arma de doble filo, porque exacto. puede ser algo a lo que le saques mucho jugo, puede ser algo que te Ujú, dispersa y te haga perder el tiempo, ¿no? ujú, ujú, Entonces, el tiempo en redes sociales no puede ser tiempo ujú. perdido. Aquí se Hay que... respeta mucho el tiempo de todo el mundo, tú lo Ahí sabes. está, Tú lo ahí sabes. está. Entonces, esperemos que esta charla emprendedora haya servido para que, bueno, para dar nuevas ideas y, bueno, y un poquito de orientación. Ya sabéis dónde tenéis a Estupendo. Azucena, que ya os lo ha comentado. Y bueno, que si queréis, si os ha gustado, pues queréis más charlas, pues ya sabéis, darle un me gusta, ¿eh? Y bueno, pues podéis suscribir cuando queráis, para tener más charlas de este tipo, ¿eh? En los comentarios me podéis dejar si os ha gustado y bueno, pues que empezamos el año 2024 Empezamos el fuertecitos. año, ahí está. Genial, María Ángeles. Muy bien, No, hasta luego. hasta luego, Hasta gracias. luego, adiós, adiós. Chao.